Muy buenos días con todos. Le damos la bienvenida a este webinar que trata sobre el hostigamiento sexual en el trabajo y las obligaciones empresariales y herramientas prácticas para una gestión efectiva. En esta oportunidad, el webinar lo vamos a editar, bueno, mi persona y Shirley Quino. Eh, Algunos temas importantes de este webinar. Primero, agradecerles la presencia. Tenemos como meta este año realizar 6 webinars, así que vamos bien con la meta. Unos temas importantes antes de empezar el webinar es que dentro de la presentación van a encontrar un código QR. Les pedimos por favor que escaneen el QR y respondan algunas de las preguntas de los casos prácticos que vamos a ver en este webinar. Vamos a hacer algo distinto para hacerlo más interactivo. Luego también hay otro buzón, digamos, de preguntas y respuestas donde pueden hacer preguntas pueden realizar cualquier tipo de preguntas sobre la presentación. Al final de la presentación vamos a responder cada una de ellas y si, digamos, no alcanza el tiempo para responder todas sus preguntas, porque, digamos, la presentación va a estar muy interesante y entiendo que hay varias preguntas que quedan. Pueden hacerlo o enviarlo al correo eventos@prcp.com.pe. Al finalizar el webinar también la presentación, el video, el audio van a estar disponibles en nuestro blog, ¿no? Bueno, así que nada, comenzamos con el presente webinar. Shirley, si puedes presentar. A ver, antes de ir viendo las diapositivas, consideramos importante este tema. Debido a no solamente una política de Estado y una coyuntura, sino también, por ejemplo, ya lo voy a comentar en breve, el área, por ejemplo, está teniendo varios tipos de consultas e incluso procesos relacionados con este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el año 2023 vemos una abundante carga de consulta vinculadas a todo el tema que es, por ejemplo, la instalación del comité, consultas, por ejemplo, de asesoría para algunos casos de hostigamiento. Vemos también, por ejemplo, procesos judiciales, demanda de daños y perjuicios, e incluso hemos llegado al punto de algunas denuncias penales, ¿no? Eso ya con el soporte de nuestra área penal correspondiente. ¿Qué está pasando en el Perú en realidad, digamos, ¿no? O sea, creo que es importante la métrica y creo que es importante enfocarnos en este dato, ¿no? Casi el 56% de las mujeres entre 15 y 49 años ha experimentado alguna forma de violencia que puede ser física, psicológica o sexual, ¿no? Esta métrica, digamos, es transversal, no solamente es un tema del derecho laboral, aunque en este caso nos vamos a enfocar en eso, pero queremos presentar esta diapositiva para que partir desde un punto importante, que es que el hostigamiento laboral es un problema de la realidad, ¿no? Es más, incluso como van a ver, es una política de Estado donde se busca reducir la violencia, ¿no? ¿Y por qué, digamos, está tan en boga, digamos, este tema? Por ejemplo, en el año 2019 hubo unas modificaciones normativas. Y en este cuadro, por ejemplo, podemos ver los hechos reportados en relación a los hostigamientos sexuales, ¿no? Por ejemplo, pueden ver desde el 2011 hasta el 2018, digamos, las denuncias, o por lo menos 2017, 2018, las denuncias se mantenían constantes, ¿no? Habían picos, bajaban, subían, ¿no? Y ello se debía, en primer lugar, porque antes de esta modificación del Decreto Supremo 014-2019, habían obligaciones un poco más generales, ¿no? El concepto era más restringido, se pedía, por ejemplo, la reiterancia en los hostigamientos sexuales, se entendía como parte de una jerarquía, es decir, había una serie de estipulaciones normativas que hacían que el procedimiento sea complicado de aplicar, ¿no? Y a partir del 2019 se modifica varias obligaciones. Primero, la de reportar obligatoriamente al Ministerio de Trabajo las denuncias de hostigamiento sexual, ¿no? Una dato importante de esta diapositiva que estamos mirando es cómo comienza a subir la curva
¿no? Y más o menos, si ustedes sacan en la cantidad de casos, estamos entre un 30 y 40% de crecimiento de denuncias, ¿no? Cuando estamos en este tipo de diapositiva, la gente comienza a preguntarse y decir, bueno, ¿qué? A partir de 2019 hubo un boom del hostigamiento sexual. No, lo que pasa es que obviamente cuando hay registro de los inicios de las investigaciones y además hay una serie de elementos adicionales, comienza a gatillarse las denuncias, ¿no? ¿Qué otras, antes de esa diapositiva, antes de esa, claro, ¿qué otras cosas importantes hubieron para que se dé año a año un crecimiento del 30-40%? Por ejemplo, las empresas tienen actualmente la obligación de capacitar a recursos humanos, capacitar al comité de hostigamiento sexual, capacitar a todos los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento importante para que esto haya crecido, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en las capacitaciones que damos en el estudio, por ejemplo, lo da Shirley, también lo doy yo, generalmente en esas capacitaciones al público en general, a todos los trabajadores, se discute qué es el hostigamiento sexual y sexista. Y ahí sale a relucir algunos temas relevantes que generan esta discusión y obviamente los trabajadores toman conciencia que existe la posibilidad de la denuncia y del procedimiento, ¿no? Y bueno, y una serie de obligaciones que han ido generando este crecimiento. Entre el año 2019 hasta la actualidad, digamos, o hasta enero de 2025, más o menos han habido cerca de casi 6.000 casos, ¿no? Estos casos siguen creciendo, ¿no? Y algunos datos importantes de estos casos que estamos reportando, ¿no? El 90% de las denuncias están vinculadas con mujeres, ¿no? O sea, es decir, las denunciantes son mujeres que alegan un caso de hostigamiento sexual o sexista. De ese porcentaje del 100%, el 7% solamente son casos que representan a hombres que denuncian actos de hostigamiento sexual o sexista. Y como les comentaba al inicio, ¿no? Como una métrica particular del estudio, vemos que principalmente desde el año 2023 vemos incrementarse las consultas sobre temas de investigación de hostigamiento sexual. También hemos visto iniciarse demandas por daños y perjuicios como consecuencia de las investigaciones o algunas impugnaciones, algunos despidos como consecuencia de las investigaciones del hostigamiento sexual o sexista. E incluso hemos visto casos de denuncias penales que se realizan a los involucrados, ¿no? Entonces, vemos un impacto importante en nuestra práctica a raíz de todos estos tipos de denuncias que se van generando. Sí. Otra diapositiva interesante es que, de acuerdo a la plataforma virtual de registro de casos de hostigamiento sexual, se determina que del 100% de los entrevistados, el 34% alega o refiere que habría sufrido un acoso sexual, ¿no? Es decir, se dan algunas alternativas y las personas responden y vemos que de ese 100% el 34% ha sufrido de alguna forma algún acoso. De ese 34%, solamente 4 reconocieron que esas acciones que sufrieron eran acoso. Y de ese 4%, solamente han denunciado el 10%. ¿Qué nos deja esta diapositiva? Es que si bien es cierto crece casi el 30-40% año a año, este crecimiento va a continuar en los próximos años, ¿no? Es decir, van a haber más casos de hostigamiento sexual, van a haber más denuncias de hostigamiento sexual, van a haber más inspecciones correlativamente y además, evidentemente, más procesos judiciales, ¿no? Lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de, primero como empresa, capacitarnos en estos temas, que es relevante, nosotros como estudio darles todas las herramientas para que ustedes puedan afrontar este tipo de situaciones que definitivamente, como los vayan a expandirse Shirley sobre este tema, generan una serie de impactos no solamente a la empresa como contingencias, sino también como daño a la imagen, al trabajador, afecta su crecimiento, afecta la productividad, es decir, afecta a la sociedad en general. Un breve marco general antes de pasar y darle la batuta a Shirley. Existe una clara política de Estado contra la violencia, ¿no? No es solamente laboral,
es violencia en general. Hay temas penales, hay temas del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, hay temas de la mujer en general, ¿no? Entonces, pero en el ámbito laboral, por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, en su reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2019, que ya ha cumplido 6 años, en la resolución ministerial, que es una guía práctica de la prevención y sanción del hostigamiento sexual, y en la resolución ministerial 115-2020, que hacen algunos formatos referenciales a las quejas, denuncias de hostigamiento sexual en el ámbito privado. Antes de pasar y darle la posta a Shirley, simplemente quiero comentarles lo siguiente. Shirley, luego de hacernos una breve explicación sobre el marco teórico y los efectos del hostigamiento sexual para un poco entender rápidamente, se va a centrar en una serie de casos, ¿no? Cada uno de estos casos va a generar un QR donde nos va a hacer preguntas a todos los que estamos participando, ¿no? Yo también voy a tratar de responder a las preguntas. Y luego de esas preguntas va a sacar conclusiones. ¿Para qué? Para generar una estrategia sobre cómo debemos afrontar estos temas. Al final vamos a ver las obligaciones para ver cómo linkeamos, digamos, estos casos prácticos con las obligaciones de las empresas y cómo hacemos un sistema de gestión de prevención del hostigamiento sexual, porque como verán o han visto, digamos, en las métricas, estos casos están aumentando año a año y, digamos, es un tema importante en todas las organizaciones y es importante que ustedes como nuestros clientes tengan conocimiento. Así que muchas gracias y te doy la posta, Shirley. Bien, gracias, Brian. Ahora, ¿por qué es o qué es el hostigamiento sexual laboral? ¿No? Ya vayamos a lo que es la definición, qué circunstancias, casos, acciones pueden configurar hostigamiento sexual. Ahora, es importante tener presente, ¿no?, que lo que va a definir qué conducta es hostigamiento sexual es aquella que encaje con lo que señala la norma, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces incluso vemos noticias, sabemos de casos, conocemos, digamos, la situación de un amigo, del amigo, del amigo, y, digamos, a veces nos dejamos llevar por muchos prejuicios, ¿no?, para tener una opinión respecto de lo que puede ser o no puede ser hostigamiento sexual, pero lo cierto es que tenemos que ceñirnos a lo que ya está regulado en la norma, ¿no? Ahora, el hostigamiento sexual, de acuerdo con la norma, es una conducta de naturaleza de connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y recalco, no es subjetivo, ¿no? Aun cuando el énfasis se vaya a hacer se vaya, digamos, a enfocar en el sentir de la persona que recibe la conducta. No se trata, digamos, de una perspectiva subjetiva, ¿no? Es meramente objetiva porque en tanto se configure la conducta de naturaleza sexual o sexista y la persona que recibe esta conducta no se sienta, digamos, cómoda, no haya dado su consentimiento, vamos a estar ante una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Más allá de la intención de la persona que realiza la conducta, así haya querido hacer un chiste, una broma, halagar, dar un piropo, entre comillas, ¿no? Va a ser hostigamiento sexual. Entonces, ¿cuáles son estas conductas que pueden configurar hostigamiento sexual? Es importante tener claro que son dos tipos de conductas, ¿no? Por un lado está la conducta de naturaleza sexual, que es, digamos, cualquier comportamiento que pueda incluir frases, gestos físicos, verbales, tocamientos con connotación sexual. Este tipo de conductas, digamos, es más fácil de identificar, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a identificar con facilidad situaciones que pueden tener connotación sexual en un contexto específico, ¿no? Pero también las conductas sexistas, de acuerdo con la norma, pueden constituir hostigamiento sexual. Y aquí es donde, claro, digamos, podemos estar ante sorpresas, ¿no? Personas que de repente se resisten un poco a ver estas conductas sexistas o incluso bromas sexistas, ¿no?, como situaciones de hostigamiento sexual laboral. Es importante, ¿no?, considerar, tener presente qué cosa es una conducta sexista. Y vamos a estar frente a una conducta sexista cuando hay algún comportamiento, frase que promueve o refuerza estereotipos de género que suponen la subordinación de un género respecto del otro, ¿no?
aunque estas conductas no son directamente sexuales o no tienen connotación sexual en sí, de ahí que la norma lo distingue, ¿no? Igual contribuyen a un ambiente de inequidad, ¿no? Y que puede finalmente terminar escalando y generando afectación, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, ¿no? De ahí que la norma también lo prohíbe. Ahora, ¿qué cosa es una conducta sexista para que podamos identificarla mejor, ¿no? Son formas bien sutiles, ¿no? Pero que hacen mucho daño de hostigar sexualmente y muchas veces pasa desapercibida porque son conductas que ya hemos normalizado, que hemos normalizado entre amigos, compañeros de trabajo, en este caso, ¿no? Porque estamos centrándonos en el entorno laboral, ¿no? Pero que finalmente, aun cuando no tengan una connotación sexual directa, al reforzar estereotipos de género, vamos a estar ante situaciones de hostigamiento sexual laboral. Em, entonces, estas conductas de naturaleza sexista lo que hacen también es pueden generar que las personas, digamos, se vean afectadas porque los estereotipos de género pueden afectar ascensos, promociones, incrementos salariales, finalmente generando un ambiente laboral hostil, ¿no? Y nada cómodo para el día a día. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente, las diferencias entre la conducta sexual y las diferencias con la conducta sexista. Conducta sexual son, por ejemplo, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, ¿no? Los chistes, gestos o miradas lascivas, enviar o solicitar material pornográfico o videos íntimos, también es hostigamiento sexual. Proposiciones sexuales directas o indirectas, ¿no? A cambio de repente de favores, ¿no? O a cambio de no generar, digamos, de repente la no renovación del contrato temporal, ¿no? Contacto físico no deseado o inapropiado, ¿no? Sobre todo en partes íntimas, también es hostigamiento sexual laboral. Ahora, ejemplos de conducta sexista. Vamos a estar ante este tipo de hostigamiento sexual cuando hay frases, conductas que refuerzan estereotipos de género, ¿no? Que aun cuando se den en frases, digamos, que puedan parecer graciosas o chistosas, ¿no? En tanto tengan como elemento, ¿no? Realizar diferencias basadas en el género, vamos a estar ante conductas sexistas. Comentarios sobre la apariencia física, ¿no? Comentarios inapropiados también pueden resultar en conductas sexistas. Restringir oportunidades laborales, por ejemplo, no ascender a una mujer porque considera que, digamos, la persona que toma la decisión considera que se necesita carácter fuerte para ocupar el puesto, no sé, de jefatura, ¿no? O de gerente y que las mujeres no tienen estas calificaciones. Eso es una conducta sexista, ¿no? Que evidentemente lo que va a ocasionar es la restricción en oportunidades laborales, ¿no? Finalmente, cualquier situación que genere un ambiente de trabajo hostil o humillante por motivos de género va a terminar siendo una conducta sexista y por ende una conducta de hostigamiento sexual laboral. Ahora, ¿cuál es la clave, digamos? Porque ya hemos dicho que para poder identificar si una conducta es hostigamiento sexual laboral o no, aun cuando se va a dar, digamos, bastante relevancia al sentir de la presunta víctima, ¿no? No se trata de una figura subjetiva, ¿no? Sino que hay algo, digamos, tenemos que poder ver, ¿no? Si es que calza o no calza con la norma. Y aquí lo clave es el consentimiento, ¿no? Em, entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que para que no exista o no se configure el hostigamiento sexual laboral, tiene que existir consentimiento de la persona que recibe la conducta, ¿no? Y esto es lo que muchas veces va a ser la diferencia entre si se trata de un chiste o de una burla, ¿no? Digamos, de galantería o de hostigamiento sexual, ¿no? Y hay que tener presente que el consentimiento, ¿no? Para que sea válido, tiene que ser expreso, ¿no? O sea, claramente comunicado y sin que exista duda digamos, sobre esta comunicación. Específico porque el consentimiento se puede dar respecto de una conducta, pero no de otras, ¿no? Libre porque evidentemente no tiene que estar condicionado y también es reversible porque el consentimiento puede retirarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, que no exista uno explícito no implica que haya consentimiento. Y esto es muy importante porque aquí es donde a veces se generan dudas, ¿no? Respecto de
si realmente la forma de responder de la persona que ahora dice verse afectada por una conducta de hostigamiento sexual debió entenderse o no como que consentía la conducta, ¿no? Y la solución, la respuesta es clara. Si no hay un sí expreso, entonces no hay consentimiento. Ahora, algunos mitos, ¿no? Que han construido en el colectivo social en torno al hostigamiento sexual laboral, ¿no? Que solamente hay, por ejemplo, uno de ellos es que solamente puede haber hostigamiento sexual laboral si es que hay una relación de jerarquía o subordinación. Eso es falso, porque la situación de hostigamiento sexual puede darse entre pares, ¿no? O entre personas donde sí hay una relación de jerarquía. Eso es indistinto, y no va a determinar que exista o no jerarquía, no va a determinar que se haya configurado o no el hostigamiento sexual laboral. Ahora, también, ¿no? Se tiende a pensar que para que sea hostigamiento sexual tiene que ocurrir varias veces, porque si ocurre una sola vez, entonces no es hostigamiento sexual laboral. Eso también es falso. Puede ocurrir una sola vez y ya es hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y en caso de denuncia, la empresa estaría, digamos, obligada a iniciar el procedimiento respectivo, ¿no? Y bueno, lo del rechazo, ¿no? Que ya lo he mencionado, si bien el consentimiento debe ser expreso, el rechazo puede ser expreso o tácito, ¿no? Mientras no haya consentimiento, se va a entender que hay rechazo, ¿no? Y más aún si es que hay conductas o actitudes que así lo demuestren, como por ejemplo retirar la mirada ante las supuestas bromas, no reírse, ponerse serio, evitar a la persona en reuniones, ¿no? Todo eso son símbolos o manifestaciones de que no hay consentimiento o aceptación, ¿no? Ahora vamos a pasar a los casos prácticos, ¿no? Y como dijo Brian, va a aparecer después de cada caso práctico un QR, ¿no? Los voy a invitar a que, digamos, puedan con la cámara de su celular acceder para poder responder las preguntas que vamos a plantear sobre los casos. El primer caso, ¿no? El gerente que renuncia después de haber sido denunciado, ¿no? Que eso nos hace pensar que, digamos, es lo más fácil, ¿no? Hubo una denuncia, el gerente renuncia o el denunciado, digamos, renuncia y, digamos, ya no hay nada que hacer. Veamos este caso. Un gerente de ventas con un historial de alto rendimiento es denunciado por una subordinada por comentarios de connotación sexual durante una reunión de trabajo. El comité de intervención inicia la investigación y notifica al denunciado. Al día siguiente, el gerente presenta su carta de renuncia con efecto inmediato y la gerente de recursos humanos, asumiendo que el problema ya se solucionó, decide archivar el caso. ¿Es correcto archivar el caso? Ahora los voy a invitar a unirse, ¿no? Con sus celulares, poder tomar foto a ese QR para que puedan acceder y podamos ver sus opiniones. Al inicio del aplicativo les van a pedir que coloquen sus nombres. No es obligatorio que pongan sus nombres. Pueden poner cualquier, digamos, apodo, seudónimo o lo que consideren pertinente. Les doy unos segundos para que puedan ingresar. Bien, a ver, voy a empezar, ¿no? ¿Es correcto archivar el caso? Ahí sale el QR nuevamente para que puedan ir respondiendo. Parece que la mayoría va opinando que no, algunos opinan que sí. Bien, creo que ya están todas las votaciones. Todavía están votando. Bien, listo. ¿Es correcto archivar el caso? ¿No? No es correcto archivar el caso. ¿Por qué? Hay una disposición que es bastante clara e imperativa, ¿no? De la norma que regula el tema, la situación de hostigamiento sexual laboral e indica que aun cuando la supuesta o la presunta víctima y el presunto hostigador concluyan su contrato laboral, ¿no? Una vez presentada la denuncia o conocidos los hechos, debe iniciarse la investigación y concluirse la investigación. Pero me pueden decir, pero se puede afectar el debido procedimiento, ya ninguna de las partes va a estar presente, ¿no?
Bueno, efectivamente, una vez que la persona sale de la empresa, ya no va a tener obligación, digamos, de formar parte del procedimiento, pero eso no implica, ¿no?, que el comité, que es el órgano encargado de realizar las investigaciones en situaciones de denuncias de hostigamiento sexual, no pueda continuar la investigación. Debe continuar la investigación con los medios disponibles, considerando la denuncia planteada, ¿no? Y quizás puedan encontrar que hayan, digamos, más víctimas, ¿no?, de este presunto hostigador, ¿no? O quizás concluir que finalmente la conducta reportada no era hostigamiento sexual laboral. De cualquier forma, la norma sí exige que el procedimiento se siga, ¿no? Además, ¿no?, iniciar y concluir el procedimiento también resulta, digamos, en una medida preventiva para la empresa, porque no se sabe, digamos, lo hemos visto nosotros en distintos casos, ¿no?, que luego la persona que presenta la denuncia y que ve que no se, o se entera que no se realizó, digamos, la investigación, inicia acciones legales contra la empresa por no haber iniciado o no haber proseguido, concluido la investigación, ¿no? Entonces, la idea de repente de que es más fácil que una de las dos personas salga para no iniciar ningún procedimiento, y no, digamos, no alborotar a los trabajadores o no generar conflicto, ¿no?, puede resultar más bien perjudicial a largo plazo si es que la parte que se sintió, digamos, afectada presentara alguna demanda o denuncia por no haber seguido el procedimiento de la norma, ¿no? Bien, ahora veamos el segundo caso, ¿no?, el flirteo. En este caso, un empleado denuncia a su supervisora porque ha notado que existen interacciones en Instagram, ¿no?, donde la supervisora, cada vez que él envía o publica stories, ¿no?, eh, incurren interacciones que para él son raras, ¿no? Por ejemplo, tiene fotos de él solo y le manda fueguito, ¿no? Esa interacción del fueguito, corazoncito, ¿no? Interacciones que él no sabe bien cómo responder porque finalmente es su jefa, ¿no? Y tampoco no quiere incomodarla. Además, también la supervisora, ¿no?, lo ha invitado a salir y él ha recibido comentarios sobre su apariencia física que lo incomodan. En todo este escenario, ¿no?, la supervisora argumenta que eran simplemente bromas inofensivas, ¿no?, y es parte de su personalidad bromista y cariñosa, ¿no? El gerente de recursos humanos, luego de confrontarlos en una sala de reuniones, termina descartando la denuncia porque cree que el asunto quedó aclarado y decide no iniciar el procedimiento, ¿no? Alega además que no es hostigamiento porque la persona que lo está reportando es hombre y ella es mujer, entonces no tiene sentido porque la mujer no puede, o sea, la supervisora no podría acosar al trabajador, ¿no?, porque ella es mujer y él es hombre, ¿no? Y añade que a él le falta, digamos, correa, ¿no?, para hacer frente, para soportar bromas. La pregunta que surge en este caso ¿es apropiado primero haber confrontado al hostigador, al presunto hostigador y al presunto hostigado, ¿no? Y como segunda interrogante, ¿no?, que es finalmente lo sustancial, diría, las interacciones en redes sociales, ¿no? Pueden configurar hostigamiento sexual, considerando que las redes sociales forman parte o cómo interactúas en redes sociales puede considerarse que forma parte de tu ámbito privado, ¿no? Que además no ocurre en horario laboral, ¿no? No ocurre dentro del lugar de trabajo. Los invito nuevamente a poder tomar una foto del QR, ¿no?, para que puedan ir respondiendo. Les doy unos segundos. A ver, ya están empezando a votar, ¿no? La primera opción es que no es apropiado porque es revictimizante para el presunto hostigado, ¿no? Y la segunda opción dice que sí, ¿no?, es necesario para conocer y contrastar las dos versiones. A ver, les doy unos segundos más. Bien, creo que ya están terminando de votar. Veamos cómo se mueven las respuestas. Bien, creo que ya terminaron ahora sí de votar.
La mayoría no ha considerado que no es apropiado porque eso es revictimizante para el presunto hostigado. Y eso es correcto. La norma, ¿no?, señala que dentro del procedimiento de investigación no se puede revictimizar a la presunta víctima, ¿no? ¿Qué implica revictimizar? Eh, Revictimizar implica, por ejemplo, no cuestionarla, ¿no?, respecto de cómo iba vestida o respecto de lo que hacía, ¿no?, como si fuera su culpa haber pasado por esa situación, ¿no? Y también estaríamos ante una revictimización cuando se le, digamos, obliga a volver a relatar los hechos encarando al presunto hostigador, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede hacer en el marco de la investigación. Lo que podría hacerse es, por separado, ¿no?, tomar en una sola ocasión la declaración verbal, ¿no?, de la supuesta víctima, ¿no? Y por separado al hostigador, ¿no? Ahora, esta sería la segunda pregunta. ¿Las interacciones en redes sociales son hostigamiento sexual? Esas redes sociales, digamos, que uno usa cuando no hay, fuera del horario de trabajo, ¿no? Fuera del lugar de trabajo, ¿no? Las interacciones, por ejemplo, por TikTok, por Instagram, por Facebook, ¿no? Eh, Creo que las personas ya están votando. A ver, les voy a dar todavía un chance para pasar a la siguiente filmina. Vamos a ver qué va opinando la mayoría. Bueno, la mayoría considera que las interacciones en redes sociales son hostigamiento sexual. Creo que todavía están votando. Ujú. Hasta ahora nadie ha considerado que no es hostigamiento sexual laboral, ¿no? Por ejemplo, en este caso en concreto, ¿no? La interacción del fueguito, el corazoncito, ¿no? Sin que el trabajador, digamos, responda. ¿Es hostigamiento sexual laboral? ¿Es un asunto que compete a la empresa? ¿No? Esa es la pregunta. Creo que ya terminaron de votar. Y efectivamente, qué bueno que nadie respondió que no. Efectivamente, la respuesta correcta es sí. Las interacciones sociales, las interacciones, perdón, en redes sociales, aun cuando no sean, digamos, los aplicativos corporativos, también van a configurar hostigamiento sexual laboral si tienen connotación sexual o sexista y si no han sido consentidas por la persona que recibe la interacción. ¿Ok? Aún cuando no estemos hablando de que esta conducta se realiza en el centro de trabajo o en horario laboral, ¿no? Recordemos que la norma es tan protectora, ¿no?, que señala que estas conductas de hostigamiento sexual laboral pueden presentarse sin perjuicio de la hora en la que ocurran, ¿no?, y el lugar en el que ocurran, ¿no? En tanto a estas dos personas los una, digamos, un vínculo jurídico con la empresa, va a configurar hostigamiento sexual laboral, ¿no? Incluso aunque estemos en una situación donde hostigado forma parte de la empresa principal, ¿no? Y supuesto hostigador forme parte de una empresa de tercerización, intermediación, de un cliente. También en esas situaciones estamos ante supuestos hostigamiento sexual laboral, ¿no? Si es que no hay consentimiento expreso. Y aquí hay otro tema también que es importante, ¿no? El sesgo, digamos, de género, ¿no?, que se presenta en el caso, ¿no? Porque se considera que el hombre, ¿no?, por ser hombre, no podría estar siendo acosado sexualmente y que más bien debería tener, digamos, una correa ancha, como se suele decir, para soportar las bromas, ¿no? Pero esto lo que refleja es un estereotipo de género, ¿no? Y desconoce que realmente hay una afectación, ¿no?, real en el trabajador, ¿no? Más aún en este caso considerando la jerarquía, ¿no? Y, digamos, la intención de la supervisora, más allá de que haya querido supuestamente, según su argumento, ¿no?, bromear, hacer chistes, es su personalidad, eso es irrelevante para poder determinar si existe o no hostigamiento sexual laboral.
Veamos el caso 3, ¿no? La venganza de la expareja. Tras el fin de una relación sentimental entre María y Juan, ambos son compañeros de trabajo, eh, laboran para la misma empresa, ¿no? Juan comienza a enviarle mensajes de texto a María, correos electrónicos, con fotos de la relación para que ella recuerde los lindos momentos que vivieron, ¿no? Se arrepiente de su decisión de terminar la relación con él, le envía a la oficina y a la casa chocolates, tarjetas de amor, ¿no? Y María presenta ante Recursos Humanos una denuncia formal de hostigamiento sexual laboral contra Juan, ¿no? Aunque han sido antes pareja, ¿no? Ahora son expareja. Juan argumenta que solo quiere reconquistar a María y que la denuncia es una venganza de María porque no le perdona una infidelidad que tuvo por ahí hace algún tiempo, ¿no? Entonces, el comité, ¿no?, de intervención y el gerente de recursos humanos consideran que esto es un problema normal, personal, ¿no?, de exparejas y que no es algo en lo que la empresa debe involucrarse y por ende deciden no iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual. Entonces, aquí surgen dos preguntas, ¿no? En este caso, ¿estamos ante una situación de hostigamiento sexual o realmente se trata de un asunto personal, ¿no? ¿Y correspondería iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual laboral o no? Les voy a dar también minutos, unos segundos, perdón, para que puedan capturar el QR y puedan responder. Veo que las personas se están sumando. Entonces, ¿es hostigamiento sexual o es un asunto personal, digamos, en el que la empresa no debe involucrarse? Ahí están, vamos viendo cómo van respondiendo. Por ahora la mayoría considera que es hostigamiento sexual laboral. Vamos viendo que siguen votando. Bien, siguen todavía ingresando. Bien, entonces la mayoría considera que es hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y esta es la respuesta correcta, porque como ya he indicado, la norma no delimita la situación de hostigamiento sexual a que la conducta ocurra dentro del lugar de trabajo ni dentro del horario laboral, ¿no? Con lo cual, las situaciones de hostigamiento sexual laboral pueden presentarse incluso aunque las personas estén fuera del horario de trabajo, en otro país y conecten, digamos, a través de correos electrónicos, redes, aplicaciones corporativas o redes sociales personales, ¿no? Incluso ahí, en tanto exista una conducta de connotación sexual o sexista no aceptada por la persona que recibe la conducta, vamos a estar ante una situación de hostigamiento sexual laboral. Es la respuesta correcta. Entonces, y aquí también en este caso, ¿no? Es importante considerar que la relación previa no anula o no implica que no haya hostigamiento sexual laboral o que no pueda presentarse, ¿no? Porque como ya hemos dicho, el consentimiento, ¿no?, es reversible. Entonces, en este caso, María, ¿no?, probablemente consintió, aceptó todas las conductas, ¿no?, que previamente Juan tuvo durante la relación, pero después de esta ya no las está consintiendo. Entonces, que haya mostrado su consentimiento antes o que ahora sean expareja no elimina la posibilidad de que sea hostigamiento sexual laboral. Y cuando estas dos personas laboran para la misma empresa, ¿no?, si esto ocurre, es asunto de la empresa y es, digamos, obligación iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual laboral si es que una denuncia de este tipo se presenta, ¿no? Entonces, este argumento de que es un problema personal y no hagamos nada es una falacia. Veamos el caso práctico 4, esta protección indebida, la sobreprotección. Un gerente niega a su analista senior, ¿no?, poder participar de un proyecto crucial, argumentando que el viaje que tienen que hacer, digamos, al interior, a provincia, en un pueblito recóndito, es demasiado peligroso para una mujer. Y que en verdad, como eso va a implicar muchos días, y ya tiene familia, tiene hijos, sería mejor que el fin de semana se la pase en su casa cuidando a sus hijos, ¿no?
La analista presenta una denuncia contra el gerente alegando hostigamiento sexual laboral porque se siente, bueno, discriminada y humillada, ¿no? Estamos ante una situación de hostigamiento sexual, ¿no? O lo que señala el gerente, digamos, su perspectiva, digamos, es una opinión personal válida. Ahí está, les brindo nuevamente el QR para que puedan eh, interactuar y brindar sus opiniones en torno, digamos, a este caso, ¿no? ¿Es hostigamiento sexual o es una opinión válida? Ahí están votando. Vamos a dar unos segundos más para que terminen de votar. Está sumando más personas. Creo que ya se detuvieron las votaciones y vamos a ver. El 88% de las personas que han respondido han considerado que sí es hostigamiento sexual y el 12% considera que, digamos, la opinión del gerente es una opinión, digamos, válida, ¿no? Y no constituye hostigamiento sexual laboral. Veamos cuál es la respuesta correcta. Es hostigamiento sexual laboral. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué si aquí no hay una conducta de connotación sexual? Este, ¿Por qué si es que no hay una conducta de connotación sexual, ¿no? Lo que pasa es que estamos ante una, digamos, una conducta de connotación sexista, ¿no? Se está considerando que la analista, ¿no? Por ser mujer y por tener hijos, ¿no? No debe realizar o no debe formar parte de un proyecto, cuando esas decisiones no deben basarse en función del género, ¿no? O de estos prejuicios que podemos tener de que no se pueden exponer a las mujeres, pero sí a los hombres, porque es más peligroso para la mujer que para el hombre, ¿no? Una situación, digamos, que pueda resultar peligrosa, va a ser igual de peligrosa para una mujer que para un hombre, ¿no? Entonces, pensar que estamos protegiendo a nuestra trabajadora porque es mujer y es mejor que disfrute con sus hijos y al proyecto importante lo mando al compañero hombre, ¿no? Es una idea, es un estereotipo de género, ¿no? Implica un estereotipo de género que a la vez es una conducta sexista que configura también hostigamiento sexual de acuerdo con la norma. Entonces, ahora veamos, ¿no? ¿Y por qué debe ser tan importante para las empresas poder distinguir lo que es una conducta de naturaleza sexual, una conducta de naturaleza sexista, poder saber si es que hay consentimiento o no, ¿no? Si se configuró o no una situación de hostigamiento sexual laboral? Lo que pasa es que, como bien mencionó Brian al inicio, ¿no? El hostigamiento sexual, en este caso estamos viéndolo centrado en el tema laboral, ¿no? Es un problema, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, prevenir estas situaciones se trata, digamos, de un objetivo que deben tener las empresas y no simplemente tratar de cumplir por cumplir lo que dice la norma, ¿no? Debe ser visto como un pilar fundamental para la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Y para fomentar la cultura organizacional. Pensar, ¿no? Que ya tenemos, digamos, el comité, ya tenemos nuestra política y que con eso se cumple, digamos, las obligaciones y ya no hay más que hacer, ¿no? Eh, puede implicar, ¿no? Que posteriormente se tengan situaciones de hostigamiento sexual que los trabajadores o no estén denunciando y eso esté afectando el clima laboral, ¿no? Y a la vez, si esto afecta el clima laboral, puede haber baja de rendimiento, afecta el crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces puede terminar resultando perjudicial. Entonces es importante, ¿no? Que las empresas puedan demostrar a sus colaboradores, a sus trabajadores que están realmente comprometidos, ¿no? Con, con tener un ambiente de trabajo libre de violencia para que estas personas primero puedan sensibilizarse sobre lo que realmente configura hostigamiento sexual laboral, ¿no? Puede pasar que muchas personas, trabajadores, estén incurriendo, por ejemplo, en este tipo de bromas, ¿no? Sexistas, ¿no? Que no sepan que es hostigamiento sexual laboral y que no estén sensibilizados, ¿no? Pero que esto de igual manera esté afectando el ambiente laboral. Entonces, es importante, ¿no? Que la empresa vea no solamente cumplir con la norma, sino también
esté preocupado por sensibilizar al personal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto podría traer para las empresas ventajas, ¿no? Competitivas porque van a brindar un entorno laboral seguro y esto lo que hace es retener el talento, atrae también talento, ¿no? Genera un clima laboral positivo, también beneficia a la marca porque hoy en día, digamos, todo lo que pasa con las empresas se suele conocer o saber también fuera de las empresas, ¿no? Están las redes sociales, los comentarios, entonces una empresa comprometida con ambientes laborales seguros, libres de acoso, ¿no? Eh, puede elevar también el valor de su marca, ¿no? Y generar, digamos, trabajo con mayor eficiencia, en un mejor clima laboral, ¿no? Y en esto, ¿no? El papel de recursos humanos, de las áreas de recursos humanos, de los encargados de personal, es muy importante, ¿no? Porque deben verificar que tengan políticas claras, ¿no? Sobre hostigamiento sexual laboral, ¿no? Donde se sepa que hay tolerancia cero a situaciones de hostigamiento sexual laboral, protocolos claros para la atención de denuncias, donde sepan, digamos, los trabajadores tengan la certeza de que la confidencialidad está garantizada, ¿no? Y así debe de ser porque este es un principio, este es un principio, se me fue la luz. Este es un principio que lo establece la norma, ¿no? La confidencialidad es un principio que rige el procedimiento de investigación y lo deben cumplir tanto recursos humanos como el comité. Entonces, las personas tienen que sentir la confianza de que pueden recurrir, ¿no? a denunciar, ¿no? Sin que hayan comentarios de pasillo, ¿no? Además, ¿no? Es importante también cumplir con las capacitaciones. La norma establece obligaciones claras en cuanto a las capacitaciones, ¿no? Por un lado, señala que cualquier persona que inicie vínculo jurídico, y esto es importante porque no solamente se ciña el vínculo laboral, sino el vínculo jurídico, eh, debe ser capacitado en temas de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Incluyendo locadores o prestadores de servicios, ¿no? Y esto no va a desnaturalizar el vínculo civil. Esto debe incluir también a practicantes, personal de terceros, ¿no? Entonces, existe esta obligación de capacitar al inicio del vínculo jurídico y además capacitación anual a el personal de recursos humanos y a los miembros del Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual, porque como los miembros del comité van a ser quienes van a dirigir las investigaciones, entonces tienen que conocer, ser capacitados sobre qué es y qué no es hostigamiento sexual, cómo llevar a cabo la investigación, cómo valorar los medios probatorios, qué hacer cuando solamente se tiene la declaración de la víctima, cómo resolver el caso cuando no hay pruebas, digamos, evidentes de lo que señala la víctima, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Conocer que también hay medidas de protección que deben realizarse o que deben, digamos, sí, bueno, que deben realizarse, llevarse a cabo una vez que se presenta la denuncia, ¿no? Brindar los canales de atención médica. Entonces, es muy importante, ¿no? Que Recursos Humanos genere esa confianza en el personal. Y bueno, como también ya se ha mencionado, ¿no? Hoy en día, en la era digital, todo se termina sabiendo muchas veces por redes sociales, ¿no? Alguien no está conforme con su empleador, alguien no está conforme con una empresa, y lo primero que hace es presentar la denuncia, ¿no? En las distintas redes sociales, ¿no? Y esto puede ser muy peligroso ante una situación de hostigamiento sexual laboral mal manejado, ¿no? Por lo general suele ser la respuesta a situaciones mal manejadas. Entonces, eh, es muy importante, ¿no? Cuidar también la reputación de la empresa, la reputación de la marca, porque muchas veces, ¿no? Los costos reputacionales pueden ser más dañinos que las multas económicas que simplemente se pagan, ¿no? Una marca dañada, una marca, digamos, o por una situación que se ha hecho viral, eh, puede ser muy difícil borrar en la memoria, digamos, del consumidor, ¿no? La idea o lo que se dijo de esa marca, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tenerlo en cuenta también. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que pueden generar confianza en los trabajadores? En una charla me preguntaron, ¿no? Eh, ¿Pero acaso no es más peligroso que los trabajadores presenten más denuncias, ¿no? Y no es mejor no tener denuncias de hostigamiento sexual laboral, ¿no?
Particularmente considero que el hostigamiento sexual laboral, como ya se dijo, es una realidad. Entonces, cuando hay más confianza en las personas que dirigen, ¿no? Es que los trabajadores se van a atrever a denunciar porque confían en que se va a investigar y en que, digamos, se van a tomar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, que existan denuncias es una buena señal. Más bien, que no existan, ¿no? Podría estar evidenciando, ¿no? O podría hacernos pensar que quizás hayan estas conductas, pero no hay valor, digamos, de denunciar o que no se estén identificando, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos generar la confianza? Comunicación abierta, ¿no? Sensibilizar al personal, hacer campañas, digamos, de información sobre qué es hostigamiento sexual. Esto además es una obligación también de la norma, ¿no? Contar con lineamientos claros, obligaciones claras, reglamentos claros, aplicar las medidas de sanción que correspondan ante situaciones que configuran evidentemente hostigamiento sexual, ¿no? Y sobre todo garantizar, ¿no? La confidencialidad de las denuncias, ¿no? A la primera persona que de repente se sabe que ha transgredido el deber de confidencialidad, sea del comité o de recursos humanos, aplicar las sanciones que correspondan porque esta infracción sería muy grave, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son ya, para concluir, las recomendaciones para una prevención efectiva, ¿no? Si no han implementado aún o si no han revisado sus políticas de hostigamiento sexual, sus protocolos de atención, hay que revisarlos, ¿no? Hay que adecuarlos a lo que señala la norma, ¿no? Tener en cuenta que si no han hecho aún sus capacitaciones anuales, ¿no? El año, bueno, ya está por acabar, aprovechemos, ¿no? Gestionemos las capacitaciones anuales en materia de hostigamiento sexual, esto es obligatorio, ¿no? Establezcamos canales de denuncia seguros, ¿no? Y sobre todo la investigación imparcial. Y va a ser imparcial en tanto las personas que resuelvan el caso, es decir, los miembros del comité y el personal de recursos humanos, pueda ser consciente de todo lo que la norma señala que configura hostigamiento sexual o no. Y bueno, gracias. Gracias por escuchar. Sí, bueno, tenemos un par de preguntas que vamos a responder. Me parecen buenísimas las preguntas. Bueno, Fran pregunta, si un ex trabajador después del último día de trabajo, supongamos 2 semanas después, realiza una denuncia, ¿se debe realizar la investigación? Considero que sí, ¿no? En la medida de que evidentemente esta queja va a tener algunos hechos y algunos seguramente documentos para evaluar. Aquí, sobre esta pregunta, creo que es importante reflexionar un poco lo que decía Shirley y creo que el motivo de esta capacitación, ¿no? Que es que eh, el tema del hostigamiento sexual eh, es un tema de una situación transversal, no es solamente lo que sucede en tu empresa, ¿no? Es un problema en la sociedad, ¿no? Un problema que genera problemas no solamente al trabajador, porque no le impide desarrollarse en libertad, trabajar feliz, sino principalmente también al Estado y a la empresa, ¿no? En la medida de que obviamente estos trabajadores lo que va a pasar si se sienten hostigados, hostigadas, en muchos de estos casos lo que hacen es callarse, como hemos visto en las métricas que he presentado al inicio. Algunos renuncian, ¿no? Bajan su productividad, hay ausencias, se enferman, ¿no? Entonces pasa este tipo de situaciones que finalmente nos afectan como empresa. Entonces es importante entender la necesidad que tenemos como empresa de visualizar este tema y resolverlo, ¿no? De ahí, hay otra pregunta, dice, ¿cómo se puede probar las insinuaciones, miradas lascivas y distintas acciones verbales si no existe grabación ni testigos? Bueno, en la investigación, que ya es un tema un poco más complejo de cómo se realiza, no solamente se presentan esos medios probatorios, sino también hay algunos indicios de veracidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú presentas la denuncia, refieres a algunos hechos, ¿no? El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, a horas tanto, ¿no? Ese ya es un primer indicio. Si das una fecha o una situación que no se presenta, ya determina algún problema en tu denuncia o al revés, también en los descargos, ¿no? Eh, sobre esta pregunta, yo creo que es importante, al margen de todos los elementos probatorios que la empresa y la persona que denuncia deben generar y también la persona, el supuesto hostigador que tiene que presentar, es importante no ofendernos por la denuncia, ¿no? Hay un problema
de las empresas, los representantes, de los trabajadores que creen que el hecho de que existe una denuncia implica necesariamente una situación terrible, ¿no? O sea, lo que pasa es que estamos en un cambio generacional donde evidentemente antes seguramente decir algunos chistes, algunas referencias o tener algunos gestos quizás estaban dentro de un contexto y la normalizábamos, pero ahora ha cambiado, ¿no? Entonces es importante entender este cambio generacional y es importante que este cambio generacional tenga un sentido en la medida de que evidentemente estamos en una nueva sociedad con nuevos profesionales que buscan una libertad para poder desarrollarse. Entonces yo creo que es importante resolver estos casos y, por ejemplo, y es importante tomar en cuenta lo siguiente, cuando tú resuelves un caso, ¿no? Es decir, el comité plantea la respuesta, básicamente son dos respuestas, ¿no? ¿Hay hostigamiento o no hay hostigamiento? Es la primera respuesta. Y la segunda es qué alternativas como comité sugiero a la empresa para que no se vuelva a cometer esta situación, ¿no? Y es Recursos Humanos quien va a resolver esta situación. Ahora, no es solamente el caso particular de la denuncia, es decir, oye, me tocaron o dijeron alguna palabra sexista, o las miradas lascivas o el chiste con contenido sexual. No es solamente eso, sino que puede estar dentro del marco de una conducta, de un área en específico, ¿no? O de un entorno que quizás necesita más capacitación para que se den cuenta la importancia que tiene el tema del hostigamiento sexual, ¿no? Por lo tanto, la denuncia que presenta una persona que ya no está, se sigue investigando porque puede tener efectos o puede demostrar o ser un indicio de un tipo de conductas aceptadas que debemos reprimir. Y respecto a las sanciones que se aplican, ¿no? Puede ser un llamado a atención, ¿no? Tuvimos un caso de un chico que regresaba, en una empresa que regresaba de la fiesta de fin de año, había tomado un par de copas, y jaló a una compañera a su casa, ¿no? Estaban en camino. Y en el camino trató de abrazarla, ¿no? Le hizo esta la del cine que bostezas y extiendes la mano. Y obviamente esta chica presentó una denuncia, ¿no? El chico cuando se defendió dijo, oye, pero no fue mi intención, me enamoré, ¿no? Entonces, está bien, te enamoraste, pero la persona que sintió esa conducta se acreditaron los hechos y se sintió afectada por tu conducta, ¿no? Entonces, a este chico no se le despidió, no se le suspendió, se le llamó la atención porque quizás había un desconocimiento. Ya si este chico vuelve a hacer lo mismo o es reiterativo respecto a otras personas, ya hay un indicio de que parece que no está entendiendo lo que se quiere hacer, ¿no? Nuevamente, creo que la palabra principal en esto, la respuesta principal es que venimos a trabajar, somos profesionales, tenemos que comportarnos con una ética profesional ante los demás, pensando que no todo el mundo piensa como nosotros y tenemos que tratar de respetar a los demás. La tercera pregunta, ya Chile, tú vas viendo los demás, ¿cuál es el papel de la empresa principal en caso de una denuncia entre personal de dos contratistas distintas que brindan servicios en nuestras instalaciones? Es una muy buena pregunta. Nos pasó efectivamente, en una empresa tenía un trabajador de seguridad y una trabajadora de limpieza, ambos de dos empresas distintas de intermediación laboral, ¿no? La de seguridad de una empresa X y la de limpieza de una empresa Y. Ninguno estaban en su planilla porque era personal destacado bajo una intermediación laboral. Ahora, hubo un hostigamiento sexual de uno respecto al otro. Entonces, nosotros como empresa, ya que ha sido efectuado esta conducta dentro de nuestras instalaciones y nosotros como empleadores o como empresa, perdón, principal, tenemos el dominio de esta instalación, nos corresponde a nosotros recibir la denuncia y trasladarlo esto al comité de la empresa para que ellos resuelvan si hay hostigamiento sexual o no. Luego el comité va a remitir esto a Recursos Humanos y Recursos Humanos lo trasladará a las áreas de Recursos Humanos de cada una de las empresas para que tomen las recomendaciones y decidan lo que tengan que decidir respecto a sus trabajadores, ¿no? Nosotros no, la empresa no puede resolver o sancionar porque obviamente no son sus trabajadores, así que corresponde revisar este informe del comité a sus áreas de recursos humanos y ellos tomarán las decisiones correspondientes. Shirley, a ver, no sé si has visto las otras. Sí, a ver, ahí hay un par de preguntas sobre las capacitaciones anuales, cuándo se realiza y a quiénes se realizan, ¿no? Lo que la norma señala es que se realiza al inicio del vínculo jurídico, ¿no? Y nuevamente recalco, jurídico, o sea, no solamente es para trabajadores, ¿no? Pueden ser locadores, practicantes, personal de terceros,
Cuando inicia el vínculo jurídico, esa es una obligación de capacitar en materia de hostigamiento sexual. Y además hay la obligación de capacitar al personal de recursos humanos que va a formar parte del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual y a los miembros del comité de intervención del hostigamiento sexual una vez al año, ¿no? Adicionalmente, hay muchas empresas que como buena práctica capacita a todo su personal anualmente, ¿no? Y eso está muy bueno porque la norma también señala la obligación de sensibilizar periódicamente y esa es una forma de continuar sensibilizando al personal. Luego también hay un par de denuncias, perdón, un par de consultas sobre denuncias falsas, ¿no? Preguntan qué pasaría si es que un denunciante, trabajador de mala fe, producto de una venganza al haber sido en algún momento de la relación laboral pareja del denunciado, situación previa a la presentación a la denuncia. Eso también es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasan con las denuncias falsas, ¿no? Las denuncias falsas pueden presentarse. No es lo más, pero se presentan. Y en estos casos, ¿no? Cuando se constata, por ejemplo, que los hechos denunciados son falsos porque no coinciden, por ejemplo, con la declaración de testigos, no coincide, por ejemplo, señalaron que el hostigamiento sexual había ocurrido a las 10 de la noche en el kitchenette o en el comedor de la empresa, ¿no? Pero de las cámaras del pasillo que permite ver la puerta de ingreso al comedor, no se ve que hayan ingresado esas dos personas, ¿no? En ese horario, ¿no? Entonces ahí hay un problema con los hechos, o sea, hay un hecho que se está señalando que es falso. Entonces, sí, esto ya configura una denuncia falsa y genera consecuencias legales para quien presenta de mala fe la denuncia falsa. Eh, Durante el procedimiento se puede determinar que los hechos son falsos, pero quien finalmente va a tener la potestad de determinar la falsedad de la denuncia para que la parte que afectada, ¿no? Por la denuncia falsa realiza acciones es el juez, ¿no? Entonces, tendría que iniciar un proceso judicial para que el juez finalmente señale, ¿no? Que si hubo una afectación, una denuncia falsa y tras eso, ¿no? La empresa podría tomar acciones contra quien denunció de forma falsa. Ojo que esto es muy distinto a que se presente una denuncia sobre hechos que son ciertos, correctos, verificables, pero que se haya determinado que no constituyen hostigamiento sexual, sea porque sí estuvo consentido por la presunta víctima o sea porque no hubo una conducta de connotación sexual o sexista, ¿no? Esto es distinto. Esto no es una denuncia falsa, simplemente es, digamos, que no constituye hostigamiento sexual, pero los hechos no son falsos. Entonces sí hay que hacer esta distinción, ¿no? Claro, ahí que te están apagando la luz, Shirley. Bueno, sí, efectivamente hay que diferenciar estos dos momentos, ¿no? Ojo que tú puedes presentar una denuncia y quizás por desconocimiento sea quizás hasta una hostilidad laboral en vez de un hostigamiento sexual o sexista, ¿no? Entonces lo presentas, se investiga, se determina que no hay hostigamiento sexual ni sexista y bueno, se archiva el tema, ¿no? No, eso no es una denuncia falsa o sea, con mala fe, dolosa, ¿no? Pero los otros casos que están planteando, a mí me parece que sí, y además ahí no solamente el presunto hostigador, digamos, que ha sido denunciado puede presentar acciones, sino la empresa puede sancionar disciplinariamente al trabajador o a la trabajadora que ha presentado estas denuncias para hacer daño, evidentemente, a alguna de las partes, ¿no? Sobre todo, lo importante que son estos temas, ¿no? Yo siempre cuando hacemos estas capacitaciones, y esto es para responder un poco a Claudia, ojo que las capacitaciones no solamente es a recursos humanos, ¿no? Al comité, sino sobre todo y principalmente a todos los trabajadores, ¿no? A recursos humanos, un poco para darle los tips sobre los procedimientos y cómo tiene que actuar, al comité para explicarles cuál es el procedimiento en los temas probatorios, cómo se plantea el informe, cómo va a responder. Y al personal en general, yo creo que lo más importante es la discusión de eh, lo que significa eso. Los, un toque. Entonces, eh, entonces, de lo que significa, ¿qué significa hostigamiento sexual o sexista? Tener esa discusión, ¿no? Yo les comento rápidamente que tuve una vez una capacitación a todo el personal y recuerdo que una persona mayor hizo referencia a que le parecía que la sociedad ya está muy sensible, que antes tú hacías piropos,
que era normal, ¿no? Y en eso levantó la mano una chica que estaba ahí y le dijo, discúlpame, ¿tú sabes cuántas veces me han hostigado sexualmente en la combi, ¿no? En el camino, en el parque? Hubo un silencio increíble en toda la sala. Yo creo que ahí se cumplió la finalidad de la charla, ¿no? Es decir, claro, quizás para ti, desde tu punto de vista, existen sensibilidades, pero hay personas que realmente esto les afecta. Entonces tenemos que ser empáticos con todas las personas y sobre todo con ese cambio, ¿no? Hay otra pregunta que es muy buena, que voy a aprovechar. Para una empresa pequeña con menos de 20 trabajadores, ¿es obligatorio tener una política o basta un flujograma claro de pasos a seguir? Bueno, para una empresa pequeña, lo que debe haber es una especie de supervisor que va a resolver estos casos de hostigamiento y sí es importante tener la política por la norma no distingue, ¿no? Y además es importante porque hay estos casos y creo que es importante saber que todo el mundo y todos los trabajadores sepan qué es lo que tienen que hacer cuando existe un caso de hostigamiento sexual. Quiero dar, para concluir, digamos, unos apuntes de la charla. Yo también he hecho con mi celular esta vaina para responder las preguntas, así que me pareció muy interesante. Creo que aprobé todo, creo que hasta me equivoqué en una, pero bueno. Yo creo que lo importante de esta charla, y era lo que queríamos dejarles, era que tiene que haber una gestión preventiva, ¿no? A qué me refiero o a qué nos referimos con una gestión preventiva? Hay muchas empresas que vemos que tienen su política, ¿no? Que tienen el comité, ¿no? Que avisan a los trabajadores sobre el tema de hostigamiento sexual y demás. Pero a la hora de tener, a la hora que sale alguna denuncia, no inicia la denuncia o no la resuelven correctamente o rehuyen a la misma, ¿no? Entonces, yo creo que una gestión preventiva es no solamente tener todos estos documentos formales para pasar la inspección, porque obviamente la inspección lo que te va a pedir son estos documentos formales, sino tenemos que darle realidad a toda nuestra gestión, ¿no? Es decir, la política tiene que estar adaptada a mi empresa, a las particularidades de mi empresa, ¿no? Una vez me pasó que nos pasaron la política de hostigamiento sexual y, por ejemplo, era el estudio Payet, digamos, ¿no? Y en vez de decir estudio Payet decía Tres Chanchitos SAC. Encima, la política era de una empresa industrial, ¿no? O sea, lo que pasa es que algunos chancan políticas y las aprueban para efectos de cumplir con la formalidad, ¿no? Y creo que eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, hay que darle realidad a nuestras políticas, ¿no? Hay que entender la importancia que es para la empresa y para los trabajadores cumplir con estas obligaciones para evitar estos actos de hostigamiento sexual. Una de las respuestas, y ese era mi segundo punto que quería plantear, era que Chile decía que a veces hay que tener confianza para que las personas denuncien. Pero además también en ambientes de trabajo donde hay confianza, donde las personas pueden hablar, ¿no? Donde puedes ir y conversar con la otra persona, se evitan un montón de estos temas de hostigamiento sexual y sexista. ¿Por qué? Porque los trabajadores recapacitan sobre la empatía del otro, ¿no? Es decir, antes de hacer una acción que podría perjudicar al otro, piensan y dicen, oye, prefiero no hacer este comentario porque podría afectar a la otra parte, ¿no? De ahí se habla, evidentemente, respecto a lo que a uno le podría molestar y evidentemente se evitan un montón de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen que entender, y la empresa también, que hacer todo este procedimiento no es sencillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú te denuncian, tú tienes un día hábil para instalar el comité. El comité, obviamente, son trabajadores y representantes del empleador que tienen otras cosas que hacer, ¿no? O sea, obviamente están laborando y produciendo, ¿no? Entonces tienen que dejar parte de ese tiempo para investigar estos casos. Luego, recursos humanos. O sea, es decir, hay una serie de actuaciones que tienen un costo en horas, un costo en tiempo, un costo de salud mental también, porque estos casos a veces son complicados, ¿no? Incluso hasta tenemos una connotación penal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante trasladarle a todos los trabajadores, por eso que la capacitación a todo el personal es súper importante, de lo complicado que resulta estos procedimientos y que es mejor evitarlos, ¿no? Es mejor recapacitar que nuestras acciones podrían perjudicar al otro. Entonces, yo creo que eso es importante trasladar. Tenemos que tener canales adecuados de denuncia.
para poder tomar conocimiento rápidamente y sobre todo que estos procedimientos son confidenciales, ¿no? Es reservado y debemos evitar que esto se esté circulando porque se genera un chismorreo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, y finalmente lo que les quiero decir, y un poco para ya terminar este webinar, es que es importante que las empresas asuman un rol protagónico para evitar la violencia, estas formas de violencia, ¿no? Entender al hostigamiento sexual o sexista como formas de violencia que perjudican la libertad de todo trabajador, digo, hombre, mujer, o la opción que desee, de desarrollarse en un ambiente de trabajo libre donde puedan seguir laborando y progresando conforme a las expectativas de cada uno, ¿no? Entonces, es importante el hostigamiento sexual en el sentido de recapacitar la importancia de la libertad de las personas y no violencia en nuestras acciones. Entonces, por eso que les recomendamos que no solamente implementen todas estas políticas y estos documentos, sino que lo vean como una gestión, incluso hasta proyecten anualmente la reducción de casos de denuncias, proyecten, por ejemplo, encuestas de satisfacción respecto al tema de hostigamiento sexual, o sea, hagan una gestión y que el comité participe también de esa gestión. Porque ¿para qué participan los trabajadores? Los trabajadores participan del comité para que ellos se sensibilicen con este tema conflictivo del tema del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que lo más importante de esta charla es eh, dejarles en el radar la importancia de no solamente tener obligaciones legales, sino gestionarlas por la importancia que es para el Estado, para la empresa y sobre todo para los trabajadores. Muchas gracias. No sé si Chiles, ahí tienes algo más que agregar. No, no, nada más. Ya, perfecto. Un par de temitas antes de acabar. Recuerden que si tienen alguna otra pregunta, encantados, envían al correo eventos@prsp.com.pe. Recuerden que la presentación y el audio y video con lo que hemos hablado hoy día va a estar en nuestro blog. Y nada, encantado de poder ayudarlos en cualquier necesidad que tengan. Hasta luego.